Y llegamos a esta situación porque, por un lado, se emitió una cantidad inconmensurable de pesos y por el otro se le sacaron las reservas al Banco Central para pagar deuda pública. Primero fue para pagarle al Fondo Monetario, después fue para pagar bonos que el gobierno tenía y no tenía recursos para pagar, otros organismos internacionales, de resultas de lo cual le han llevado miles de millones de dólares al Banco Central. 77.000 millones de dólares aproximadamente tiene el Banco Central como créditos contra el Tesoro, y el Tesoro solamente le ha dado lo que se llaman letras intransferibles, que son unos papeles que dicen sí, le debo al Banco Central tanto, pero que no le paga. Entonces el Banco Central está quebrado. Aquel Banco Central, el de la convertibilidad, no podía tener deuda, es decir, no tenía el LELIQ, ni el LEBAC, ni nada, no podía, por carta orgánica tenía prohibido. O sea, el único pasivo que tenía era la moneda que tenía en circulación y tenía reservas por el 100% de toda la moneda que tenía en circulación. Y los títulos públicos se evaluaban a valor de mercado en el de la convertibilidad y ahora se evalúan a valor técnico, es decir, que si hay un papel que dice 77.000 millones, el Banco Central lo computa por ese valor y no por lo que el mercado dice que vale, que es una cuarta parte. ¿Y es una práctica habitual en otros países esto de usar los fondos del Banco Central para pagar deuda? No, en general el gran avance, hay países y países por supuesto, pero el gran avance que tuvieron las finanzas públicas después de la Segunda Guerra Mundial fue separar claramente lo fiscal de lo monetario. Europa tardó más, tuvo durante varios años la competencia de monedas dentro de los países de la hoy Unión Europea, hasta que finalmente dijeron, bueno, no compitamos más, hagamos una separación en donde en ese caso fue tajante, lo desnacionalizaron. O sea, el Banco Central Europeo no pertenece a ninguno de los países de la Unión Europea individualmente y cada uno maneja sus números fiscales, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal obviamente es eso, es una reserva y hace, digamos, lo parecido a lo que hacíamos nosotros con la convertibilidad, pero como usan en los dos casos el dólar, el plazo, o sea, el gobierno no puede emitir billetes de dólar, solo los puede emitir la reserva, y la reserva no puede emitir deuda, solo puede emitir deuda el tesoro. La reserva no puede financiar al tesoro directamente, pero compra y vende títulos públicos del gobierno que los valúa a valor de mercado. Entonces, cuando quiere retirar dólares, vende títulos públicos que tiene en su reserva, y la operación inversa, cuando quiere largar dólares, compra títulos públicos y emite dólares. Entonces, eso lo hace fijando la tasa de interés, y que es lo que vemos cada cuatrimestre que se reúnen y definen el nivel de tasa de interés, y es lo que define la expansión o contracción de la base monetaria. Ese tipo de organización de Banco Central es el más avanzado de nuestro tiempo. O sea, la historia de la humanidad, bueno, no dio una institución como esa, pero requiere, bueno, todo lo que significa construir una institución. Nosotros no hemos podido construir lo mínimo. Entonces, cuando fuimos al régimen de convertibilidad, fue porque, de alguna manera, el periodo de oro de Argentina era con un régimen de conversión, y aquel era con oro, y ahora la moneda del mundo no es el oro sino el dólar. Entonces hicimos un régimen de convertibilidad respaldado en el dólar, que es una manera de importar una institución, o sea, tener las ventajas de una institución que tiene toda esa historia y todos esos fundamentos, y obviamente limitar a la clase política y a los sectores de interés, grupos empresarios y demás tipos de organizaciones, a usar la emisión monetaria como herramienta. La emisión monetaria, sin que cumpla el rol que debe cumplir, que es abastecer de circulante para que la sociedad
intercambie sus bienes y sus servicios, produce inflación. Pero la inflación inmediatamente produce efectos sociales de pobreza, y entonces se busca subsidiar la pobreza mediante emisión monetaria. El subsidiado vota a aquel que lo va a subsidiar, y entonces termina siendo una gran interferencia también en la calidad de la democracia, porque ya no es un ser libre el que vota, sino es un ser necesitado, y necesitado de esa finalidad. Entonces, como los impuestos deberían ser los que financian el Tesoro, y los impuestos los pagan los ciudadanos, bueno, obviamente cuando aparece esta vía de escape al sistema democrático, republicano, constitucional, que es la emisión monetaria, que es algo que no está en ningún lado, digamos, no está previsto en la Constitución como tal, de ese modo, se produce esta anomalía. Y la tendencia es a seguir en eso. Entonces, para salir de esa situación, se tienen que producir efectos disruptivos visibles, en donde la gente los sufre y está dispuesta a cambiar, ¿no? El otro día había un artículo de Jorge Osona en La Nación, muy interesante, no el de ayer, sino uno anterior, que habían titulado "La Argentina le teme más al remedio que a la enfermedad". Y en parte es cierto, porque a veces nos han dado remedios tóxicos, remedios que no solucionaron la enfermedad, ¿no? Y bueno, estos cambios que se avecinan, porque más allá de quien gane las elecciones es indudable que estamos al final de un ciclo, van a ponernos delante de cambios seguramente muy profundos. Bueno, yo creo que la convertibilidad hay que evaluarla con una visión de largo plazo con la que se hizo, ¿no? Es decir, era un régimen, primero, que no consistía en un plan económico, sino en un cambio de reglas de funcionamiento institucionales de las dos herramientas más importantes de la política económica, que son la monetaria y la fiscal, o la emisión de dinero y la emisión de deuda en el supuesto de que el Tesoro necesite financiar su déficit. La convertibilidad, obviamente, en la fase 1, llamémosla, que es la descripción de la pregunta, en un país que ya no tenía moneda, produjo una gran expansión, es decir, lejos de los que dicen que la convertibilidad es rígida, pudo aumentarse la base monetaria, no en emisión formal, sino en dinero real, contante y sonante, más o menos, estoy poniendo un esquema para que se entienda, de 4.000 millones de dólares a 16.000 millones de dólares en su pico. O sea, 4 veces. O sea, no solamente estabilizó, sino que produjo una gran expansión monetaria. Eso permitió el crecimiento de la primera etapa. Argentina tiene, además de estos problemas macro, problemas de diseño, de sobrecostos impositivos por su régimen federal, provincial, municipal, federal. Tiene problemas, afrontó una reforma jubilatoria muy importante que comenzó en el año 94 y que significaba que a los recursos fiscales había que ahora ponerlos en cuentas, recursos fiscales que iban al sistema jubilatorio, ahora ponerlos en cuentas de capitalización individual para los jubilados que fueron acumulando recursos. Eso aún en países en donde se hizo muy bien, como en Chile, por ejemplo, con las AFP, eso genera en el momento de la acumulación, como cualquiera que está ahorrando, que bueno, ese dinero no puede tenerlo para ahorrar y para consumir, o lo tiene para ahorrar o lo tiene para consumir. Entonces, produjo sí un efecto de, cuando se llegó al pico de aumento de productividad, de recesión, impactado por crisis externas, que no fue solamente la de Brasil, sino que fue primero el tequila, después el sudeste asiático, después Rusia y después Brasil, que sin duda afectaron el funcionamiento y la competitividad de Argentina.
Pero eso, con un dólar muy fuerte en el año 2000-2001 respecto del euro, el euro se empezó a devaluar después de su lanzamiento, comienza la devaluación del euro y el dólar se fortalece, sí nos afectó. Pero tenemos que estar muy atentos también a los números, porque se repite eso que está en la pregunta de la segunda parte, pero no es consistente con la realidad. O sea, nosotros, por ejemplo, en el año 2001, todos nos acordamos lo que fue el 2001, tuvimos el mayor superávit comercial durante la convertibilidad, el 25% de las exportaciones de superávit comercial. O sea, si el dólar en el 2001, o mejor dicho, hubiese estado atrasado o el peso adelantado tanto como dicen, bueno, eso no hubiese podido ocurrir, porque lo que vemos en los procesos donde hay una gran apreciación de la moneda local es lo contrario: déficit comercial, aumento de las importaciones, baja de las exportaciones. No es lo que ocurrió en Argentina. Entonces, y cuando lo vemos del lado del déficit, es cierto que en el año 99 había un déficit relativamente alto que se empieza a bajar durante los 2 primeros años de la Rúa, pero durante el año 2001, con la ley de déficit cero implementada, se había llegado a fin de año prácticamente sin déficit corriente, y con la reestructuración de la deuda que se hizo a fin de ese año, que prácticamente se había hecho la de los bancos, las AFJP, las compañías de seguro y demás, que era la fase 1 de la deuda, que había bajado la tasa de interés más o menos de 13 puntos a 7 anuales, y quedaban solo para reestructurar en el año 2002 $40.000 millones. No es nada. En el año 2002 solo había vencimientos antes de esa reestructuración por $2.000 millones. O sea, los números no confirman ese diagnóstico. Los números lo que muestran es que hubo una gran crisis política, sin duda una recesión muy importante durante el año 2001, bajó 4 puntos el Producto Bruto en el 2001, pero que al producirse el golpe institucional, que tenía en miras la especificación asimétrica de los depósitos y una transferencia fenomenal de ingresos del sector ahorrista, de los que tenían los dueños de los plazos fijos, a favor del sector de los deudores, que eran los que les debían los bancos, que fue más o menos $50.000 millones en ese momento, que al nuevo PBI, después de la devaluación, era como 1/3 del PBI, fue una transferencia de los más pobres a los más ricos. Eso fue lo que provocó la depresión del año 2002, en donde el Producto Bruto cayó 11,5 puntos. Entonces, la causa real de lo que ocurrió en Argentina, que es muy importante para tener un diagnóstico correcto de lo que debemos hacer, es que hubo un asalto sobre las reservas del Banco Central y sobre los ahorros del sistema financiero a favor de los que estaban endeudados, deudores públicos, provincias, Estado Nacional, empresas, etc. Y que eso provocó una drástica caída de los salarios, porque la devaluación fue casi del 400%, y los salarios y las jubilaciones recién se aumentaron en el año 2006, 2005, 2006. Es decir, que hubo un periodo de congelamiento de salarios y de jubilaciones muy prolongado, con una inflación que fue del 40% en el año 2002, y un congelamiento de tarifas de servicios públicos por la especificación que sigue hasta nuestros días, y que provocó una gran desinversión en los bienes públicos. O sea, Argentina, se ha visto cómo los bienes públicos se han deteriorado enormemente, y los bienes públicos están dirigidos fundamentalmente al sector de menores recursos. Entonces, cuando dejo de pagar las tarifas de servicios públicos por lo que valen, bueno, la inversión se viene a pique. Y entonces no aumenta en la proporción en que aumenta la población, y tenemos el sistema de transporte colapsado, accidentes como los de Once, los sistemas de generación de distribución y generación eléctrica como los tenemos, o de gas. Entonces, evidentemente,
ese efecto de la especificación asimétrica y la especificación en sí del 2002 en adelante produjo un congelamiento que deterioró toda la estructura de costos y precios de Argentina. Yo creo que es así, o sea, la gente toleró más una baja de salarios en términos reales, como la que ha ocurrido, y una recuperación de un aparente empleo, ¿no? Ahora, cuando uno va a ver en qué consiste ese empleo es gente que no está haciendo nada. Me refiero a la recuperación de los puestos de trabajo. Siempre hay gente que trabaja, por supuesto, porque si no, no funcionaría el sistema, pero me refiero, hay gente que uno ve varios en una mesa de entrada, varios en una portería, varios en un control de ingreso, gente que en realidad no tiene una tarea específica. ¿Qué sucede con eso? Sucede que la economía, cuando asigna los recursos mal, es decir, no en función de su productividad, se va deteriorando, ¿no? Es decir, si una persona tiene mucho personal de servicio, se va a fundir antes o después, porque dedica gran parte de sus ingresos a una actividad que el que trabaja lo hace y lo hace muy bien seguramente, pero que no genera un nuevo bien que paga el costo de ese salario. Cuando esa misma persona tiene una industria, un campo, una minería o cualquier actividad que genera ingresos, evidentemente el salario que paga está contenido en el producto, vende el producto, recibe el ingreso y eso es sostenible en el tiempo. El primer sistema no es sostenible en el tiempo y entonces hay que emitir dinero para sostenerlo, y volvemos a lo que explicábamos antes. O sea, al emitir dinero aumenta la inflación, al aumentar la inflación se deteriora toda la calidad de la economía, esa economía deja de ser competitiva. Es como decir, supongamos, lo ponemos en términos futbolísticos, que todavía tenemos el Mundial cerca, que en lugar de llevar 22 jugadores, todos entrenados, todos pueden ser titulares, todos están para su puesto y trabajan, llevo 60 jugadores, que además de no jugar, no entrenan, que además distraen a los que tienen que entrenar, y bueno, evidentemente ese equipo va a tener pocas chances de ganar. Están todos empleados, pero va a tener pocas chances de ganar. Entonces, hoy el mundo no es porque una determinada línea de corriente de pensamiento lo quiera, sino porque es un dato de la realidad. Es súper competitivo. Basta ver los trabajadores de otros países. Entonces, si Argentina no está dispuesta a hacer ese esfuerzo, bueno, hay otros países que van a adelantar, que van a ganar espacios respecto de lo que Argentina puede hacer. Y Argentina tiene todas las condiciones, tiene no solamente las condiciones naturales, sino que tiene también las condiciones humanas, tiene un capital humano increíble y logra resultados que aún en estas condiciones son realmente envidiables para los demás. Entonces, creo que se puede hacer con reglas adecuadas. Ahora, cuando hay situaciones de desempleo como el que hubo durante la convertibilidad, hay que adoptar políticas para generar ese empleo y para tener seguros de desempleo durante ese periodo, como existe también en los países desarrollados. Y Argentina gasta recursos con motivo del desempleo ingentes, o sea que lo podría hacer organizando muy bien un sistema de desempleo en lugar de hacerlo simplemente subsidiando al desempleo digamos políticamente o con toda esta estructura. Bueno, yo creo que no están dadas las condiciones para una dolarización formal, llamémosla exclusiva, es decir, reemplazar todo el dinero en circulación por dólares. Como Ecuador, o como pudo haber sido en el caso de Argentina durante la convertibilidad o a la salida de la convertibilidad, cuando teníamos las reservas para poder hacer
ese cambio, si es que se hubiese querido. Nosotros no quisimos, en el momento en que se hizo la convertibilidad, ir a la dolarización. Quisimos ir a la convertibilidad precisamente porque era un régimen que tenía historia en el país, que se identificaba con esos años, esas décadas de crecimiento de principios del siglo, y porque nos parece más conveniente desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista político. Fundamentalmente porque las reservas, al estar en el Banco Central, rinden una ganancia para el que tiene las reservas. En el caso de la dolarización, las tenencias de dólares benefician a la Reserva Federal, que es la que emite el dólar, ¿no? Ahora, los recursos que son necesarios para eso, teniendo en cuenta que el Banco Central no solamente tiene pesos en la calle, sino que tiene deuda, son muy importantes. Y Argentina tiene, además de la necesidad de resolver su problema monetario, otras necesidades fiscales acuciantes, más si va a tener que hacer un programa de reformas. Entonces no coincido con esa necesidad. Es verdad, sin embargo, que desde 1943 en adelante, y sobre todo después de la reforma del 49, cuando el peronismo toma el control, se nacionaliza el Banco Central, toma el control del Banco Central y hace una reforma constitucional dándole la facultad de emitir moneda al Poder Ejecutivo y no sacándola del Congreso. Bueno, comenzó una etapa de inflación estructural de Argentina, y ese Banco Central, hasta nuestros días, salvo el periodo de la convertibilidad de los 90, no ha cumplido con su obligación principal, que es mantener el valor de la moneda. Tenemos una moneda. Ahora, Perón en el 52 se estabiliza, ¿no? Baja la inflación. Perón en el 52 empieza a hacer un esfuerzo de estabilización, pero ya había modificado el marco. O sea, en el 30, cuando se sale de la convertibilidad a oro, por una crisis tremenda y que mostraba el final de ese ciclo, se funda el Banco Central en el 35, o sea, del 30 al 35 hay una transición, en el 35 se funda el Banco Central, era un Banco Central mixto, y es un Banco Central que controló, parecido a la Reserva Federal. Argentina tenía un enorme prestigio internacional, similar al de los Estados Unidos, aunque parezca mentira, y ese Banco Central era mixto de capitales estatales y privados, y cumplió razonablemente con su función monetaria. Pero esas restricciones que imponía la política monetaria después del golpe del 43 empieza a ser, digamos, no funcional a la dinámica que tenía ese movimiento. Y a partir de primero el chisporroteo con el Banco Central, se decide estatizar, luego se nacionalizan los depósitos bancarios, y el Banco Central pasa a ser el que manejaba todas las finanzas de la Argentina, digamos, ¿no? A quién le prestaba, a quién no le prestaba, el nivel de tasas de interés, cómo fraccionaba, es decir, era una herramienta del gobierno. Y eso, claro, cuando hay una conducción centralizada, como es la que mantenía Perón, durante un cierto tiempo, con sus desvíos, puede funcionar, lo puede hacer un programa como el del 52 y limitar, pero una vez que queda diseñado de ese modo, ya es difícil volver a poner el genio en la botella. Nosotros lo pudimos volver a poner con la convertibilidad, pero después decidieron romper la botella nuevamente, y ya ahora está suelto, hay que volver a resolver ese problema. Sí, obviamente si uno pone en marcha ese tipo de políticas, es probable que eso suceda. O sea, la dolarización es una palabra que expresa múltiples alternativas. Si la dolarización es simplemente reemplazar, primero hay que tener los dólares, a qué precio se consiguen los dólares y cómo se cambian los pesos por los dólares, etc., ¿no? Pero eso no es, el único camino. O sea, el camino que yo señalo no es la dolarización. Yo señalo un sistema institucionalizado, un sistema bimonetario.
¿Cómo sería? O multimonetario. Es declarar el curso legal del dólar, obviamente mantener el curso legal del peso y producir una reforma en la Carta Orgánica del Banco Central muy profunda para limitar la posibilidad de emitir pesos, por ejemplo, no se pueden emitir para financiar al gobierno, y volver a tener las restricciones como las que teníamos en la convertibilidad. Entre esas restricciones está que el Banco Central no se puede endeudar, como lo hizo con las LELIQ y antes con las LEBAC. Pero no se le puede decir no se puede endeudar y qué hace con esta deuda que tiene ahora. Entonces ahí debe haber un periodo de transición para ver durante el cual va a ir cancelando ese pasivo. A medida que lo va cancelando no puede volver a recomponerlo. Y a su vez el Banco Central hay que recapitalizarlo, porque el Banco Central, como expliqué al comienzo, al evaluar sus tenencias de títulos contra el gobierno a valor técnico, está expresando algo que no es real, hay que hacer que exprese la realidad, y el déficit de capital que resulte hay que compensarlo con aportes o aumentos de capital por parte del gobierno. En un esquema de ese tipo no va a ocurrir lo que dice la CUNSA, porque eso no es una dolarización en el sentido de la que la CUNSA critica, allí, bueno, convivirán, el hecho de que convivan el peso y el dólar con un tipo de cambio libre, que es otra de las preguntas que habías hecho de lo de la espina. Una moneda es convertible cuando es intercambiable libremente por otra. Nosotros llamamos convertibilidad al régimen de los 90, en donde además de ser libremente convertible había un valor asegurado porque el Banco Central vendía o compraba a un cierto precio. Entonces la gente traduce como si convertibilidad fuese tipo de cambio fijo, pero convertible también es si no hay restricciones para cambiarlo por cualquier otra moneda, no hay cepo, y entonces yo puedo con los pesos ir y comprar dólares. En un esquema de dos monedas de curso legal no hay control de cambios, y en consecuencia es totalmente libre pasar de pesos a dólares o de dólares a pesos. Y el central no interviene para subir o bajar la... Hay países en donde interviene lo que se llama una flotación sucia. Pero, sí, por ejemplo, este modelo que yo describo es lo que hizo Perú desde 1990, antes, ¿no? Pero desde 1993 lo puso en la Constitución. Hay muchas reformas, pero de esas reformas hay dos que son relevantes para lo que yo digo. Una, que establece una garantía específica, la Constitución, para mantener y disponer monedas extranjeras. Entonces no puede haber ninguna regulación del Banco Central, ni del Ministerio de Economía, ni de nadie que limite ese derecho, esa garantía del habitante. Consecuencia, el tipo de cambio es completamente libre. Y segundo, también dice la Constitución, el Banco Central no puede emitir para financiar al Tesoro, no puede financiar al gobierno. Por eso está este caso de Perú, que se observa la estabilidad macroeconómica en medio de un desastre institucional permanente. Claro, exactamente. Perú tiene 30 años de estabilidad macroeconómica, y es interesante el caso de Perú, porque si yo tomo Uruguay, o tomo Colombia, o tomo otros países de la región, Chile, son distintos, pero Perú ha tenido hiperinflaciones como Argentina, ha tenido terrorismo como tuvo Argentina, represión y discusiones sobre la represión como tuvo Argentina, inestabilidad política como ha tenido Argentina. Entonces, realmente, además de que tenemos un padre común que es San Martín, ¿no? En los dos casos, pero digamos, realmente es interesante ver cómo ellos lo resolvieron. Y yo me acuerdo, porque yo estaba en el Ministerio de Economía en esa época, cuando los peruanos estaban comenzando, y tuvimos algunas reuniones que ellos venían a ver lo que habíamos hecho nosotros, y bueno, tomaron este camino, que era un camino más lento, o sea, la convertibilidad produjo una reducción de la hiperinflación a la inflación y a la estabilidad en tiempos absolutamente récords, que no fue el caso de Perú, llevó más tiempo, pero se logró sostener en el tiempo ese régimen, y hoy
es la economía con menos inflación de toda la región, con mayor valorización de la moneda nacional, porque comenzaron con casi el 80% dólares y el 20% soles, y ahora están 80% soles, 20% dólares del sistema. Cualquiera puede elegir la moneda en la que le pagan en el trabajo, si quiere que le paguen en soles o si quiere que le paguen en dólares, en fin, todo ese tipo de alternativas. Y la verdad que esto se mide en décadas, no se puede decir que un plan es bueno o no en 3 o 4 años, o sea, se mide en décadas, ¿no? Ahora, todo lo que estamos hablando gira en torno de una manera muy importante del Banco Central, ¿no? Sí, es una institución muy importante. O sea, gran parte del problema y la solución evidentemente pasa por ahí. Gran parte del problema y la solución. Cuando esa institución está bien porque la gente no lo ve, vos hablás de Banco Central y como piensa que es un banco, no se entiende mucho. Exactamente. Y tiene una influencia determinante sobre la situación. Determinante, sí. Esto comienza, yo había empezado antes, ¿no? A raíz de mi tesis doctoral, que es de Derecho, yo soy abogado, yo estudié el derecho de emergencia, en una época en donde eso no estaba de moda como ahora, ¿no? Entonces decidí hacerlo, comencé en 1981, la terminé entregando en 1983 a la tesis, y se llama Emergencia Nacional y Derecho Administrativo. Entonces la emergencia básicamente es el poder del Estado para reglamentar más intensamente los derechos y garantías de los habitantes que lo que haría en condiciones normales, para superar una crisis que puede ser desde un terremoto, una pandemia, una guerra, una crisis socioeconómica o lo que fuese. Yo me focalicé en el aspecto de la crisis socioeconómica, bueno, hice todo el análisis jurídico, la jurisprudencia, etc. Pero puse 2 ejemplos prácticos, que fueron la crisis de 1890 y la crisis de 1930, que son la entrada y la salida del régimen de convertibilidad. Entonces lo tenía muy bien estudiado, elaborado y demás. Y bueno, en febrero del 89, cuando comienza lo que después sería la hiperinflación, ya estaba desbocado el dólar porque le había anunciado Machinea, presidente del Banco Central, que ya no les quedaban reservas, entonces se les produce el descontrol. Estaba yo en una reunión con Cavallo y entonces Cavallo me sugirió un régimen como el brasilero que habían diseñado con 2 monedas, etc. Dije, mira, no sé si eso se puede hacer, pero sí se puede cambiar el régimen jurídico a la moneda. Entonces me dice, ¿cómo es eso? Bueno, entonces le dije, mira, la moneda nuestra es una moneda fiduciaria, totalmente depende de la decisión de cuánto se imprime, pero no tiene ninguna base de valor. Podemos hacer una moneda que sea en base a un régimen de convertibilidad, bla, 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 le expliqué todo lo que hoy ya conocemos todos. Entonces le interesó. Después de eso me invitó, yo ya lo conocía a Cavallo de antes, ¿no? Por supuesto. Yo había estado con él en el año 82, cuando fue presidente del Banco Central, yo había sido asesor de él. Y me invita a Córdoba a unas reuniones que él estaba haciendo con sus equipos, entonces había otros que estaban trabajando en el tema fiscal, y con Murolo y con él trabajamos en este tema, en esta idea. La chequeamos, le gustó, almorzamos, seguimos hablando de todo este tema, cómo funcionaría, cómo era, cómo no era, bla, bla, bla. Mientras tanto, piensen que la inflación en ese año 89, en febrero creo que fue el 7,7, por decir algo. De ahí pasó al 20, de ahí pasó al 60, de ahí pasó al 90, de ahí pasó al 200, o sea que es un proceso muy corto, muy rápido. Mientras ocurría todo eso en la economía real, estas charlas tenían curso. Cavallo creía que iba a ser el ministro de Economía de Menem, el primer ministro de Economía. Me pidió que lo trabajara, era un sistema mucho más complejo que el que después se hizo, porque el Banco Central no tenía reservas, así que había que diseñar un sistema que era, específico para ese momento, para esa situación.
Y bueno, yo estaba trabajando en el proyecto que ya estaba bastante avanzado, de hecho por ahí lo tengo, mucho más largo, y que el que salió, y se anuncia después que Menem había llegado a un acuerdo con el grupo Bunge-Born y que iba a poner otro ministro de Economía. Entonces, después de eso, Cavallo lo designan como para Cancillería. Entonces él deja este equipo con el que había estado trabajando para quien iba a ir como segundo de Economía, que era Guido Di Tella. Entonces con Guido y en un equipo unas reuniones que tuvimos en donde estaba, por ejemplo, de los que hoy son conocidos, Ricardo López Murphy, Juan Liach, un abogado que había sido director del Banco Central, muy conocido, el doctor Raúl Sanguinetti, Elías Salama, que había sido gerente general del Banco Central, Felipe Murolo y otros, para chequear si las cosas que yo sugería eran viables o no, y bueno, entonces se hizo todas esas idas y vueltas hasta que finalmente salen, yo creo que en base a lo que habíamos estado conversando, esas declaraciones de Guido Di Tella de que iba a haber un dólar recontra alto. Menem decide no ponerlo en el Ministerio de Economía y el equipo se desmantela, se desarma. Entonces ahí, bueno, Cavallo se va a Cancillería. A mí me habían pedido que fuera a la Secretaría de Industria y Comercio Exterior, con el doctor Sallese, así que yo fui de asesor, pero no tenía nada que ver con este tema. Y bueno, se fue avanzando. Después de eso, el gobierno entra en otra etapa, y vuelve a fracasar, y finalmente lo llaman a Cavallo. Entonces, cuando lo llaman a Cavallo, Cavallo me convocó, yo fui director del Banco Central, y Cavallo había anunciado esa banda entre 8.000 y 10.000 australes, y el número de 10.000 era el número, digamos, que permitía el tipo de cambio más fácil porque era redondo. Entonces yo lo llamaba y le decía: Mingo, escuchame, la inflación seguía avanzando, no nos demoremos, porque si nos demoramos va a quedar atrasado, qué sé yo. No, vos ocupate de tus cosas, yo me ocupo de esto. Hasta que un día me llama y bueno, me dice, yo tengo un campo en Suipacha, y estaba en el campo y me llama y me dice: mirá, vamos a hacer aquel proyecto. Bárbaro, perfecto, buenísimo. Entonces, ¿podés venir a las 8 a casa? Sí, perfecto, yo voy. Entonces arreglé todo con mi mujer para volver un poquito antes, volvimos. Y bueno, y ahí llegué, me bajé, ya vivía ahí en Libertador Ocampo, me bajo, mi mujer sigue con el auto y con los chicos, y estaba Juan Liach arriba. Entonces Mingo ahí me dice: bueno, vamos a hacer la convertibilidad. Bueno, buenísimo, bárbaro. Y ahí estuvimos un par de horas discutiendo las condiciones, los términos, el tipo de cambio, cómo iba a ser, si iba a circular el dólar, si no iba a circular el dólar, en fin, todo ese tipo de cuestiones. No lo voy a hacer muy largo ahora porque no vale la pena, pero ahí entonces me pide el proyecto, y eso fue el domingo a la noche. Yo el lunes al mediodía ya tenía el proyecto de ley, que era mucho más simple que el que había hecho antes. Entonces voy y se lo muestro, me dice: sí, perfecto, está muy bien, está clarito, es lo que quiero. Y ahí me dice: bueno, haz el mensaje. Entonces me fui al estudio, hice el mensaje, y al día siguiente tenía el mensaje. Vino Juan Liach a verlo, lo leyó, y está bien, me parece que está muy bien. Entonces de ahí se lo llevé a Cavallo, él se lo llevó a Menem, y el miércoles se anunció. Eso era el 20 de marzo. ¿Y Menem qué decía? ¿Le parecía Menem bien? ya conocía la idea, porque en esas reuniones de Córdoba, me acuerdo que Cavallo ya le había contado la idea, y Menem le quería poner federal al peso. Y yo le dije a Mingo: escuchame, no puede ser que cada presidente, el segundo presidente de la etapa esta democrática, el primero le pone austral, el otro le va a poner federal, le va a venir el tercero, le va a poner, no es la moneda, no es una para cada uno, es del país. ¿Y cómo le querés poner? Y le quiero poner peso, porque la moneda argentina es el peso.
Bueno, pero ya hubo muchos pesos, me dice Mingo, escuchame, el peso argentino, el peso ley, el peso moneda nacional. No, es que este se va a llamar peso, porque este va a ser de acá para adelante, este va a ser el peso. Y eso se llamó peso. Pero Menem, digamos, le parecía bien la idea. Sí, Menem ya estaba, Menem ya había fracasado con las alternativas. O sea, en la opción del 89, si uno lo mira como un dirigente político, a Menem, que era de raza, entre esta idea, está bien, afincada en nuestra historia, pero con una inflación como la que teníamos, que no era una inflación cualquiera, no. 200% por mes, es una cosa importante. De estos jóvenes, digamos, que tenían estas ideas, y el grupo más emblemático de Argentina, que supuestamente aseguraba contacto con el establishment local e internacional, bueno, el tipo se inclinó por lo más seguro. Supuestamente era más seguro el grupo Bungibón que el grupo Cavaloriento, ¿no? Entonces tomó una decisión, pero ya habiéndose quemado en el 89, en el 90, y bueno, le quedaba esta opción. Ahora, terminó siendo 10.000-1, ¿no? Claro, entonces ahí viene otra discusión, porque si le poníamos, esas fueron las conversaciones de Libertador y Ocampo, si se le sacaba ya el signo monetario o no, no sabíamos cómo iba a funcionar o cómo no iba a funcionar. Entonces se decidió mantener el austral, que era más difícil desde el punto de vista de la psicología social. Si yo arranco con una moneda nueva, bueno, la gente dice es otra cosa, pero cambiarle la naturaleza a una moneda que estaba viviendo una hiperinflación y curarla sobre esa misma moneda era un desafío mayor que, bueno, se tomó porque era lo más conveniente en ese momento. Hay una anécdota que después si quieren les cuento sobre los 10.000. Entonces, en eso, pero nos mantuvimos el reaseguro, y en la ley está que el Poder Ejecutivo pudiera cambiar el nombre y la expresión numérica sin cambiar su valor de la moneda. Entonces después, por decreto delegado, porque estaba autorizado en la ley, se le sacó los 3 ceros o los 4 ceros, ¿no? Pero digamos los 3 ceros o los 4 digo porque yo sugería sacarle 3 ceros, porque habíamos tenido ya una oportunidad, se le había sacado 2 ceros, y otra oportunidad se le había sacado 4 ceros, y era muy difícil para la gente hacer el cambio mental. En cambio, 3 ceros es lo más fácil, de 10.000 a 10 es más fácil que de 1 a 10.000. Pero Mingo quería sacarle los 4 ceros, como se hizo, para que fuese el 1 al 1, el 1 con el 2. En ese momento, para lo que nosotros teníamos que hacer, en el año 91 sí, en el año 89 no. O sea que podría agarrar el proyecto del 89 y aplicarlo ahora. Claro, pero es interesante. El proyecto del 89 era así. Había reservas, lo que quedaba en el 89 eran 1.500 millones en oro de baja entrega. Se llama de baja denominación, porque eran monedas históricas y demás, no acuñado en lingotes. Habría una parte en lingotes y una parte en monedas de baja entrega. Entonces, no era circulante. Si alguien venía y me decía, dame los dólares, tomá, acá tenés los pesos, el número que fuera, al tipo de cambio de ese momento, no había dólares para darles. Entonces, en el año 89, el proyecto que yo hice entonces, era uno en el cual el Banco Central entregaba pesos cuando le daban dólares, pero no entregaba dólares cuando le traían pesos. O sea que solo funcionaba en el margen esa convertibilidad. E iba a seguir siendo así hasta que acumulara reservas suficientes para equiparar el 100% de la base monetaria. ¿Y cómo se hacía de las reservas excedentes? A través de las retenciones de las exportaciones, que iban a ser decrecientes en el tiempo para llegar a cero y reunir esos 2.500 millones de dólares que faltaban. Nosotros habíamos calculado que la base monetaria óptima estaba en el rango de los 4.000 millones de dólares.
Eso era en el 89, con un montón de otras cosas, pero básicamente ese era el 89. En el 91, con la política que había transcurrido desde julio del 89 hasta marzo del 91, se habían acumulado 2.500 millones de dólares de reservas adicionales por el superávit comercial, por distintas políticas que habían llevado adelante. Entonces ya en el 91 no teníamos esa necesidad, podíamos arrancar con una convertibilidad plena de ir y de vuelta, vender y comprar, con el 100% de respaldo. Y no había otras deudas del Banco Central. Ahora, si nosotros tomamos las reservas netas del Banco Central, dicen los economistas, no lo he estudiado tan en detalle, que están, digamos, entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Pero los pasivos del Banco Central están en alrededor de 45.000 millones de dólares. Tremendo. Porque tengo una base monetaria que, evaluada al tipo de cambio libre, son aproximadamente 13.500 millones de dólares, y hay las LELIQ y todo eso, que son aproximadamente 30.000 millones de dólares. Entonces, eso hace que no hay forma de hacer aquella estructura, salvo produciendo un fenómeno de saneamiento que tampoco es... que es una hiper. Pero tampoco es posible, porque hay una hiper con deuda indexada, me va a dar igual, o sea, esa deuda va a terminar siendo X por la indexación. Entonces, lo que hay que hacer ahora es distinto, es otra cosa, es otra estrategia, otro diseño adecuado a esta necesidad. No es que uno va a copiar lo que hizo. O sea que no necesariamente hay que atravesar una hiper. No, para nada. ¿Y cuál sería la estrategia, el diseño adecuado para esta Bueno, situación? hay muchas cosas de la estrategia que hay que verlas cuando se toma cuando es el momento de tomar las decisiones. Acabo de poner el ejemplo que en el 89 teníamos un diseño y en el 91 hicimos otro. Entonces no puedo decir ahora cuál va a ser la estrategia, porque hay que llegar ahí y hay que ver con qué se encuentra uno, ¿no? Igual este es como un año particularmente malo, ¿no? Este es un año muy malo. Próximo tal vez sea mejor, que haya más cosecha. Sí, eso sí, pero eso tiene que ver con los flujos, ¿no? Pero yo creo que el tema más... no es un problema circunstancial de Argentina. Hoy hay una circunstancia, mañana habrá otra, pero el problema de Argentina es un problema estructural en este tema. Es decir, es un problema de diseño y de conductas de la clase dirigente, de la clase empresarial, de los votantes. O sea que usted lo abordaría más por las leyes que por una política económica. Yo lo abordaría más, primero, por la sociología. O sea, por las leyes nosotros lo hicimos en el 91. Sí. Realmente fue un diseño basado en la legislación, en la jurisprudencia y en la historia. Claro. Es como que traía la cultura histórica y trataba, si uno toma la imagen, de retomar, como si dijésemos, bueno, volvemos a la época de oro de la Argentina, vamos a traer inversiones, y eso es como si se pudiera conectar. Salteamos el periodo de grandes turbulencias entre 1930 y 1990 y volvemos a conectar la Argentina para que pueda funcionar en base a aquel diseño, ¿no? Y eso fue los 90. Alguno le puede decir, bueno, pero ese era el diseño del orden conservador, ¿no? Por eso, supongamos, sí, el del orden conservador, que fue el más progresista que tuvo la Argentina, porque fue el que más gente de la pobreza sacó, el que más trabajo creó, el que más inversión obtuvo, en fin, el que más mejoró la salud pública, ¿no? Pero sí, sin duda, ese tipo de reglas, o sea, la revolución consistía en volver a las fuentes, que es un poco el concepto de revolución. O sea, el concepto de revolución es volver a lo clásico. De alguna manera, las grandes revoluciones del siglo XVIII y del siglo XIX son volver a Roma, que había ocurrido casi 2000 años antes, ¿no?
Entonces acá era volver a nuestras fuentes. Pero evidentemente lo que ocurrió desde el 2002 para acá, estos 20 años, muestran que si bien se había producido un cambio y hubo un cierto regreso a esas fuentes y hubo una respuesta muy positiva, sobre todo en la primera etapa, cuando se empieza a estancar, empieza a tener problemas, empieza a producirse esa recesión, en lugar de reaccionar, sobre todo la dirigencia, hacia, bueno, ¿cuál es el problema? Resolvámoslo y vamos para adelante, fue también volver para atrás, pero en lugar de volver al periodo que nosotros elegimos, que fue entre 1900 y 1930, 1899 y 1929, eligen volver al periodo de 1945-1990, básicamente. Entonces ahí obliga a ver por qué ocurrió eso. Y entonces tratar de diseñar la irreversibilidad de la nueva política económica, no tanto desde las leyes, sin perjuicio de que las leyes son imprescindibles, sino de algo que además de tener leyes se adecúe a la conducta de la gente, es decir, a la sociología. Está describiendo una discusión política que no parece saldada. No parece saldada. O sea, ¿qué modelo fue mejor? ¿Si el de 1945 o el de 1910, digamos? Claro, correcto. Eso está abierta. Está abierta, es una discusión que está abierta y que, como también está abierto el resultado de nuestro devenir histórico, yo creo que hay dos andariveles muy diferentes. O sea, la dirigencia trabaja en un andarivel y la sociedad trabaja en otro andarivel. No están en este momento conectados, que es lo que de alguna manera explica fenómenos como el de Milei, ¿no? Y que interpreta en ese sentido mejor la frecuencia de la sociedad. Pero desde el punto de vista del diseño de políticas públicas y económicas en particular, a mí me interesa diseñar algo que se adecúe a cómo la gente piensa, razona, siente. Entonces me parece que forzarlos a una dolarización o forzarlos a una inflación estructural y cerrarle todas las puertas al dólar, que es el cepo en definitiva, son dos soluciones extremas que no van a funcionar, que las dos enfrentan crisis terminales, digamos. Entonces, en cambio, el hecho de que la gente diga, bueno, me dan una libertad nueva. ¿Cuál es la libertad? Y que puedo sacar los dólares, que los tengo escondidos y que puedo usar. Otro que no los tiene, dice que bueno, que puedo ganar dólares. A lo mejor si trabajo y me pagan en dólares, puedo ganar dólares. Y los quiero, porque todos los quieren, porque en definitiva si no pondríamos cepo. Si nadie quisiera el dólar, no trataríamos de... Entonces, eso funcionaría. Pero a su vez eso me obliga a que el sector de la clase política, que dice que quiere defender el peso, un peso en moneda nacional, un peso nacional fuerte, bla, 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 o estable, lo que fuese, diga, bueno, escúchame, estamos jugando un partido en donde el otro equipo está en la cancha. O sea, la Argentina está jugando un partido como si pudiera decir, bueno, vamos a jugar contra Francia, pero no entra ningún francés a la cancha. Vamos a jugar entre nosotros, nos hacemos los pases que queremos, hacemos los goles que queremos. ¿Por qué? Porque todos los demás están detrás del cepo. Bueno, está bien, sí, puede ser que le gane, pero la verdad que no tiene ningún mérito eso. En cambio yo digo, no, yo le quiero ganar a Francia en la cancha, jugando 11 contra 11, a ver quién es mejor, y vamos y venimos y le ganamos. Bueno, eso tiene mérito. Entonces yo creo que el tema de decir, pongo el dólar y le doy todas las seguridades para que el que quiera trabajar en dólares pueda hacerlo, pero acá voy a poner un equipo equivalente, o sea, voy a poner un banco central que ahora no puede hacer lo que se le da la gana, pero no puede hacerlo porque si hace lo que se le da la gana, la inflación se le desboca y toda la gente que puede, porque es libre, ir al dólar, va a ir al dólar y ahí sí va a producirse una hiperinflación en pesos. Entonces, obliga a la responsabilidad. Esa teoría es de von Hayek, que planteó en 1970, me parece que es, 78, cuando estaban debatiendo en Europa el sistema monetario europeo. Él dice, en lugar de hacer una cosa estatista, de lo que hoy es el euro,
hagamos que cada cual permita la libre circulación de monedas en su territorio. Entonces, la gente no es tonta, va a elegir la moneda de mejor calidad, la que tenga menor inflación, mayor transabilidad, mayor convertibilidad en este sentido de poder ser libremente convertible y lo que fuese. Y eso es lo que va a Pero ahí la clave de de ese diseño, la clave vista desde la política, es decir, bueno, todo muy lindo, el día que soltemos el cepo y esto encuentre una paridad, no sabemos dónde termina el dólar y el efecto inflacionario de eso sobre una inflación de 140%, ¿no? Bueno, eso depende, digamos, eso sería así si se decide hoy, por ejemplo mañana, el gobierno con estas reglas de juego, con este Banco Central que tiene que cuidar el empleo, la expansión, la estabilidad, esto, lo otro, todos los objetivos de política económica, y que no tiene ningún límite para emitir moneda, ni para emitir deuda, ni para emitir nada, ni para que le saquen los activos. O sea, este Banco Central es el que va a jugar con Francia, ¿no? Entonces buscamos al equipo de la categoría más baja que tengamos en Argentina, y le decimos, bueno, muchachos, pónganse los cortos que mañana juegan con Francia la final del mundo. Bueno, obviamente que va a perder, ¿no? Entonces la clave está en que el momento en que se produce ese anuncio, se produce simultáneamente un anuncio de cuál es la regla en base a la cual va a funcionar el peso. Y entonces, y el hecho de que a partir de ahí eso empiece a regir, va a producir, la gente no es irracional, si en este contexto la gente paga, supongamos, hasta 500 pesos ha pagado hasta ahora, ¿por qué va a pagar 3.000 si el contexto fuese mejor? Si hoy para el que va al mercado paralelo tampoco existe cepo. La situación del año 91 era, sí, muy grave desde el punto de vista económico. No, desde el punto de vista económico era muy grave. O sea que aún en situaciones tan límites, si ponen cabeza, digamos, y se organizan... Era más grave que la actual porque ya había habido una hiperinflación. La hiperinflación ya había destruido los salarios, las jubilaciones, los ahorros, y obviamente los pasivos del Banco Central. Ahora, con un trabajo, digamos, bien pensado, en un plazo, la estabilización fue muy rápida, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto tiempo? Y el año 91 tuvimos todavía el remanente de los 3 meses que tuvimos de inflación grande, de enero, febrero y marzo, y hasta fin de año, no sé, habrá habido un 50% más o menos de inflación. El año siguiente, en el 92, el 17, de ahí ya bajó a un dígito, y ya el 93 para abajo. 3, 2, por ahí. O sea que estamos hablando de un plazo de 2 años, pero de una reducción... La inflación se puede resolver, va a ser, en un esquema como el que digo ahora, va a ser más lento que la convertibilidad, pero sin deterioro. O sea, hay que permitir, en fin, que se puedan ir ajustando los salarios, que se puedan ir ajustando las jubilaciones, obviamente, para que la gente no sufra esa inflación, porque no es la idea que haya una licuación adicional, no hace falta. O sea, lo que hace falta en la Argentina es ponerla en marcha ahora. Y hay muchas cosas mejores que en ese momento, porque en ese momento el periodo de desinversión era muy largo. En cambio ahora nosotros tenemos sectores que, a pesar de todo lo que hemos vivido y lo que vivimos, son dinámicos. Entonces el sector, bueno, servicios, hay cosas increíbles, tenemos varios unicornios, en el caso del campo ni hablar, incluso en las industrias extractivas como petróleo, gas o minería, también sin precio. Imagínense si tienen precios, el señor que puede exportar le van a dar los dólares y va a poder tener los dólares en su cuenta. Pero obviamente. O sea, que cree que esto se puede encarrilar y encender más rápido de lo que fue en aquel entonces. Yo creo que con sí. Con menos costo. Yo creo que sí, que requiere un clic, un cambio de estrategia, sobre todo de Argentina, y si eso está bien diseñado, la gente lo va a interpretar muy rápido. Si son cosas
similares a las que actualmente, digamos, comprende y vive en ellas. Sí, desde aquel reportaje en La Nación para acá, se ha hablado mucho de ese tema. O sea, digamos, se pudo abrir un debate que incluye a todos los sectores. En el caso del kirchnerismo, todavía no ha hecho el clic en el sentido de interpretar el monetarismo, según lo que yo leí de lo que dice la vicepresidente, como libertad, como derecho, sino que está visto como racionamiento. O sea, ellos creen que la cantidad de dólares son limitados y que hay que racionarlos. Uno, cuando raciona, como en situaciones de emergencia, bueno, obviamente que limita la libertad, porque yo le digo a cada uno, estamos acá en un momento, no sé, en la cordillera, perdidos, se nos cayó el avión, somos vivos, ¿no? Obviamente hay que racionar el agua, no, yo tomo todo el agua que quiero porque la libertad es libre. No, pará, estamos todos dependiendo de que eso se racione adecuadamente. Entonces, creer que los dólares son limitados es el error. Los dólares son ilimitados para el tamaño de la Argentina en la economía mundial. O sea, Argentina es el 2% de la economía mundial. No hay una restricción de dólares. A 200 pesos, obviamente, nadie le va a regalar dólares de 200 pesos si vale 500. Pero a precios libres, realmente libres, los dólares aparecen de abajo de las piedras. No tengan la plena seguridad, porque además los tenemos nosotros, los argentinos, y gran parte de esos dólares los tenemos en la Argentina. Entonces, ese no es el problema. El problema es que los pesos que sí deben ser limitados y cuya limitación depende exclusivamente de nosotros, porque somos los únicos que podemos decidir si se emiten más o si se emiten menos, esos son ilimitados. Entonces transformamos la realidad, que la realidad nos muestra que los dólares son ilimitados y que los pesos son limitados, en al revés. Transformamos los dólares en limitados y los pesos en ilimitados. Bueno, es un error estratégico. O sea, Argentina tiene que cerrar la canilla y tiene que transformar el peso en una unidad de medio de pago. Lo que pasa es que es como una idea que incluso creo que viene del desarrollismo, esta idea de capturar el excedente de dólares, el superávit de dólares, el ingreso de dólares para potenciar determinados sectores industriales y demás, ¿no? Hay como una idea... No estrictamente del desarrollismo. Eso viene de una serie de estudios que hizo Raúl Prebisch sobre la restricción externa. Exacto. O sea, las economías periféricas y las economías centrales, donde él, analizando un mundo que no es que era el mundo después de la Gran Depresión y después de la Segunda Guerra Mundial, demostraba que nuestras economías tenían una restricción para conseguir divisas que solo las podían conseguir del comercio exterior, y el comercio exterior era, deficitario para nuestras economías porque vendíamos bienes sin valor agregado y comprábamos bienes con valor agregado. Esa teoría de centro y periferia fue una teoría valiosa en la época en que Prebisch la pensó. El desarrollismo, por otro lado, sobre todo la influencia de Frigerio sobre Frondizi, comienza con otro concepto, que es el de sincerar las variables económicas. Lo habrán escuchado decir a Frigerio o lo habrán leído un montón de veces. Bueno, sincerar las variables económicas quiere decir dejar que se expresen con libertad, precios, salarios, dólar, peso, etc. Entonces, lo que Argentina hoy tiene es una restricción a la libertad de esas variables, porque tengo esta inflación con un montón de precios regulados y limitados, con cepos y prohibiciones. Entonces, una vez que levante los cepos y las prohibiciones, voy a saber cuáles son los precios de la economía. Sin precios no hay nada que se pueda orientar, porque el precio sirve para
alentar o desalentar a alguien que haga o deje de hacer. Por ejemplo, ahora ya hemos llegado a perder todo el superávit comercial que teníamos y tenemos meses de déficit comercial. Pero obviamente, porque estamos racionando los dólares para las importaciones, porque queremos comprar dólares a 300 y venderlos a 220. Un kiosco de la esquina se funde, ¿no? Entonces, en cambio, si uno dice, no, el precio es libre, a partir de ahora no hay más ni subsidio ni tampoco subvención. Bueno, obviamente, el tipo que va a importar dice, no, mira, ¿cuánto cuesta importar? Y 500 pesos. Y no, a 500 pesos no le importa. Hoy me traigo el auto, me traigo esto, me traigo lo otro, me lo pagan todos los demás. Inmediatamente, en cuanto el precio ese sea libre, el balance comercial pasa a ser superavitario en la primera etapa de manera impresionante, porque los que venden servicios van a vender, los que venden cosas las van a vender a precio real, los que compran van a dejar de comprar, etc., ¿no? Después viene una segunda etapa que tiene que ver con lo de las dos etapas de la convertibilidad también, que es, bueno, la gente se da cuenta que hay un negocio acá y empieza a traer dólares para hacer una ganancia de lo que en esta primera etapa se produce y que da una gran renta, una gran ganancia. Cuando empiezan a entrar esos dólares, los bienes de acá, los salarios de acá se empiezan a apreciar. Y entonces los márgenes son más chicos, tenemos que seguir compitiendo en el mundo, nosotros creemos que ya ganamos todo porque los primeros 3-4 años nos fue bien, y ahí es donde se estancan en general muchos planes de estabilización o desarrollo. Entonces hay que estar trabajando desde el día 1 para ese momento, para mejorar la competitividad real, la de largo plazo. Y ahí sí, entonces ya uno supera ese primer, entonces es mucha más inversión la que llega. Obviamente la tecnología disponible hoy es, pero lo que ustedes se quieran imaginar, o sea, la Argentina se conecta al mundo. Una vez que se conectó al mundo, bueno, ¿quién nos pone un límite?